gracias nuevamente a todas y todos quienes estuvieron aquí dialogando, quienes pudieron intervenir de forma, digamos, oral, tanto al inicio como en las diferentes rondas, quienes participaron en el chat con excelentes intervenciones, también en el chat, con algunos textos muy, pero muy buenos que yo fui también copiando, leyendo y que seguramente tomaremos y retroalimentarán este proyecto colectivo que estamos construyendo. También gracias a quienes estuvieron en YouTube. Creo que hay ahora unas 15, 16 personas en YouTube, pero llegó a haber veintitantas, casi 30. Bueno, aquí llegamos a ser 140 en un momento. Ahora somos un poquito menos de 100, pero realmente creo que fue un diálogo muy bueno, está siendo todavía estos últimos minutos un diálogo muy, pero muy potente, muy, pero muy fructífero, y creo que es un excelente cierre, en realidad como una pausa de este ciclo que iniciamos. Es una pausa porque nos reencontramos en Bogotá, ojalá todas y todos presencialmente, tanto en la asamblea como en la conferencia. Y como dijimos, luego de Bogotá, digamos, proyecto, esta construcción colectiva, este espacio y este ciclo de diálogos urgentes de nuestro tiempo va a continuar, porque Bogotá es solamente el inicio, ¿sí?, de un camino de como mínimo 3 años, un camino colectivo, un camino arduo, un camino lleno de desafíos sin duda, y uno de los objetivos principales que tiene este espacio es dotar a Claxo, o más bien potenciar las capacidades que tiene Claxo para afrontar entonces estos desafíos, muchos de los cuales salieron en este diálogo, otros salieron en el diálogo anterior vinculado a feminismos, y otros también salieron en el primer diálogo vinculados con geopolíticas y con la coyuntura mundial y el rol de América Latina y el digamos, Caribe en esa coyuntura mundial. Parte de este fortalecimiento de la red y de estar en condiciones de afrontar este desafío tiene que ver con una mayor descentralización, con una mayor capilarización, con un protagonismo fuerte de los centros miembros, aprovechar mejor las capacidades que los centros tienen para fortalecer la red, y también que los centros miembros puedan aprovechar mucho mejor las oportunidades y las posibilidades que les da ser integrantes de una red de pensamiento crítico, pensamiento emancipatorio, pensamiento propio, pensamiento abierto, una red que llama a desobedecer estratégicamente, como apareció una frase hoy, como es Claxo. Creo que es importantísimo esto. También, por supuesto, el protagonismo de otros espacios de, digamos, Claxo. Estos diálogos se fueron nutriendo, por supuesto, de la red de centros miembros. Buscamos practicar esta capilaridad. Muchos dicen, no hace falta que digas tanto que es un espacio colectivo, porque ya esta candidatura es colectiva. O sea, estamos practicando con nuestro ejercicio cotidiano, con las acciones cotidianas hace varios meses, lo que significa construir un espacio verdaderamente colectivo, verdaderamente amplio, plural, abierto, y construir entonces lo común en esta diversidad de enfoques, posiciones, perspectivas, buscando que estén expresadas todas las regiones, todos los países, que por supuesto esté también expresado el antirracismo, también incluido el racismo epistémico, que hay que también poder pensar en el sentido que aparecía esta intervención que hizo, digamos, Leticia, no solo en cuestiones de violencia, acoso, abuso, sino también en nuestras prácticas cotidianas que reproducimos ese extractivismo epistémico, ese racismo epistémico muchas veces en las universidades, y hacia eso también apuntamos con nuestra propuesta, con nuestro proyecto. Por lo tanto, creo que eso es importante, y reafirmo lo colectivo porque no es solamente una cuestión metodológica, no es solo un método con el cual trabajar o una dinámica, sino que es una postura ética, ético-política. Y vuelvo a decir, en estas épocas donde los autoritarismos, las ultraderechas, los neofascismos, los discursos de odio violentos, xenófobos, racistas, nos invitan a dividirnos como región, a individualizarnos o a exacerbar nuestro individualismo extremo y el sálvese quien pueda, a atacar los espacios colectivos y de encuentro, a atacar lo público. Creo que es importante apostar
a fortalecer estos espacios también como una declaración política, como una declaración ética, y también construir un claxo latinoamericano y caribeño a plenitud, como decimos, ¿no? A cabalidad, transversalmente latinoamericano y caribeño, así como decimos transversalmente feminista, también decimos transversalmente latinoamericano y caribeño, de cierta manera fortaleciendo a la región ante los embates del norte y ante los embates que de la propia región surgen. Quería quizás decir dos o tres puntitos lo más rápido posible de esta segunda parte que tienen que ver con nuestra propuesta también. Creo que nosotros planteamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el enfoque inter o trans, decía Xochitl, generacional, y el trabajo con las nuevas generaciones fuertemente, que tiene que ver con la disputa de sentido, con la batalla cultural, con cómo buscar herramientas de interpelación. Y también decimos en nuestra propuesta, hablamos de pensamiento prospectivo, de pensamiento estratégico y de entonces ser capaces de innovar en las herramientas de interpretación, y cuando decimos interpretación también es de transformación de la realidad. Creo que este pensamiento crítico y emancipatorio, como un pensamiento propio y como un pensamiento abierto, es fundamental y entonces pensar en qué quiere decir hoy hablar de trabajo, hablar de educación, hablar de territorios, hablar de comunidades, hablar de lo público, hablar de las temporalidades que habitan las redes sociales o el mundo digital en las nuevas generaciones, poder incursionar también en terrenos vinculados con las subjetividades, que podríamos llamar con las conciencias, pero bueno, llamamos más con las subjetividades también, digamos, profundizar las innovaciones, esto que aparecía en una intervención también como el inédito viable del cual hablaba Freire, como esa disrupción, como ese pensamiento acontecimiental también, que creo que es importante poder desplegar en el Claxo, es decir, que Claxo esté a la altura de los desafíos de la época, ¿no? Recuperar esa figura también de intelectual a plenitud, comprometido con su tiempo, y creo que entonces es necesario avanzar hacia otras herramientas o hacia herramientas innovadoras de interpretación. Y un punto más, porque hablamos muchos, y creo que es importante y nos interpela fuertemente, de los asedios, los hostigamientos, los ataques a la ciencia pública, a la ciencia como bien común, a la ciencia abierta, a las ciencias sociales, humanidades y artes, a las universidades, a la educación superior, al pensamiento crítico, a las ciencias sociales, a las agendas feministas vinculadas digamos, cambio climático, con la policrisis, etcétera. Pero no hablamos tanto de los desafíos que interpelan a las democracias desde los procesos societales. Y creo que también es necesario hacer una reflexión de las ciencias sociales críticas y de un pensamiento de izquierda, popular y progresista acerca de cuáles son las deudas pendientes de nuestras democracias. ¿Cuáles son los anhelos, las demandas, los intereses populares que las democracias no han podido satisfacer en estas décadas en América Latina? Con temporalidades distintas, podemos tomar los 80, podemos tomar los 90 como de neoliberalismo, podemos tomar los 2000 con otras experiencias, podemos tomar diferentes inflexiones que la democracia ha tenido en la región en los últimos 40 años, y también creo que es necesario poder pensar cuáles son esos desafíos, cuáles son las agendas y las deudas pendientes que hacen que muchas de nuestras sociedades no se sientan hoy convocadas a defender la democracia. Nosotros plenamente vamos a defender siempre la democracia, pero también vamos a profundizar su intensidad. Vamos a debatir qué democracia. Democracia económica, democracia social, democracia de género, racial, territorial, cultural, laboral, educativa, y creo que esas múltiples democracias con agendas pendientes nos deben interpelar, creo que nos interpelan, porque hoy apareció esto, y deben también transformarse en herramientas de interpelación social. A esos que en una intervención inicial se dijo no nos escuchan, en esos que decimos a quién le estamos hablando. Bueno, creo que eso es fundamental poder pensarlo, también poder pensar entonces lo público como una alternativa al individualismo exacerbado. Y por último, lo que tiene que ver con la desneoliberalización de las universidades, ¿no? Aparecían estas prácticas mercantilistas y neoliberales que porosamente fueron cooptando
a las universidades, fueron cooptando a la academia y uno puede decir fueron cooptando otros espacios sociales. Pero esa porosidad del neoliberalismo, de la mercantilización, de la tecnocracia, del cuantitativismo, por ejemplo, en los mecanismos de evaluación. Cómo nos evalúan y cómo nos financian. Son las dos límites que tenemos en nuestro trabajo. Y creo que ahí también tenemos que poder incidir. Claxo incide poco en cómo nos financia porque no tenemos una capacidad de incidencia económica tan grande. Ojalá que la tengamos en algún momento. No es nuestra realidad y hay que asumir esa limitación. Pero sí podemos incidir en cómo nos evalúan, en cómo nos acreditan, en cómo transformamos nuestras prácticas cotidianas, siempre en base, como decía, a la ciencia abierta, a la ciencia pública y a la ciencia como un bien, digamos, común. Quiero seguir, digamos, reforzando esta invitación a seguir construyendo colectivamente el Claxo que queremos para los próximos años. Nosotros decimos consolidando lo logrado. Claxo está próximo a cumplir 60 años, está en sus 58 años de vida, nos permite estar aquí, una base sobre la cual asentarnos, hay un piso que tenemos que consolidar y que fortalecer, pero también proyectar el futuro, pero también estar abiertas e impulsar las innovaciones, las emergencias, las aperturas que necesitamos en el Claxo de los próximos años. Por lo tanto, es una convocatoria a seguir consolidándonos como red de pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, como red de pensamiento crítico y emancipatorio en la pluralidad, en la diversidad, pero siempre construyendo lo común. Un espacio muy amplio, pero con principios y valores claros en los cuales no transigimos, y creo que eso también es un distintivo que tiene que mantener Claxo en los próximos años. Por ahí, por el chat, copiaron un sitio web que hemos creado, que lo pueden difundir, multiplicar, búsquenlo en el chat un poco más arriba, si no quizás Nora o alguien lo puede volver a pegar, porque ahí encuentran condensado algunas informaciones sobre nuestro espacio que pueden circular también en la, digamos, porosidad o en la capilaridad de esta red que queremos seguir tramando, queremos seguir tejiendo, queremos seguir fortaleciendo. Nos encontramos en Bogotá dentro de escasas 3 semanas. Este es nuestro último diálogo de CIA. Gracias a todos los que hicieron posible este diálogo, a los que participaron, gracias al Mora, perdón, gracias al equipo técnico del Mora, gracias a Gabriela Sánchez, su directora que hoy no pudo estar presente, gracias Mariana Aparicio, gracias Xochitl Leiva, gracias Estela Quintar, gracias Nora Goren, gracias Darío Salinas, Consuelo Ahumada, que creo que hoy tampoco se pudo conectar, Leandro Morgenfeld, son parte del equipo, que solamente nombro algunas y algunos, que hicieron posible este ciclo de diálogo y que tiene que ver entonces con la modalidad y las agendas que queremos imprimirle a la próxima gestión y a los próximos años en Claxo. Perdón que me pasé un poquito del tiempo estipulado, pero quería un poco compartirles estas palabras y por supuesto el espacio sigue abierto y seguiremos dialogando presencialmente en Bogotá, virtualmente antes y en los diferentes medios que estamos construyendo para este Claxo más poroso, más fortalecido, más descentralizado, más capilar y más participativo. Muchas gracias.